Cárteles terroristas. Estados Unidos oficializa designación de 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, priorizando su combate entre agencias estadounidenses y motivando posturas intervencionistas de ese país y de defensa de soberanía de México. Cae el Güerito. Fue detenido el segundo hombre de importancia en la facción de los Chapitos, José Ángel alias El Güerito. Hoy, la tercera entrega de quien los conoció a todos ellos, Margarito Flores. Todo está ligado, todo está encadenado, es una liga de hechos que se da. Teocaltiche, infiltrado. Desaparición de policías del municipio jalisciense evidenció que cárteles se infiltraron en las corporaciones de seguridad de al menos 2 municipios de la zona. Si no entiendes, te vamos a matar a tu hija. Y si no, a tu hijo. Cuando llegué a mi casa, sigo muertos. Ya iba en la lista. Congreso de San Luis Potosí retiró candidatura judicial del estado a expolicía por presuntos vínculos criminales. Excompañera lo acusó de haber matado a sus hijos. Hablamos con ella. Trump contra Zelensky. El presidente de Estados Unidos llamó dictador al presidente ucraniano y lo amenazó con las consecuencias que podría generar su negativa al acuerdo con Rusia, en el que ni siquiera lo han incluido. Buenas noches. Mañana entrará en vigor la declaratoria en la que se designará como terroristas a 8 grupos criminales, 6 de ellos cárteles mexicanos. En un documento fechado el 6 de febrero pasado y que se dio a conocer previo a la publicación de la declaratoria, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que en la lista estarán los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana, además del Tren de Aragua de Venezuela y la Mara Salvatrucha de El Salvador. Lo que le presento ahora es el sitio web en el cual se publicará esta orden para que los cárteles sean considerados como terroristas en Estados Unidos. Se publicará justo mañana. Ahora, ¿cuáles son los detalles de este documento? Lo primero es que se hace un listado de estas 8 organizaciones con otros nombres con los que pueden ser identificados. Por ejemplo, al cártel de Sinaloa lo identifican como la Federación Mexicana o el cártel de Guadalajara. A la organización Cárteles Unidos lo identifican con 3 nombres: el cártel de Tepalcatepec, el cártel de La Abuelo o el Cártel de los Reyes. Al Cártel del Noreste también se identifica como el Cártel de los Zetas. Al Cártel del Golfo lo conocen como organización de Osiel Cárdenas Guillén. Para esta designación se argumenta que personas extranjeras han cometido o han intentado cometer actos de terrorismo que amenazan la seguridad de ciudadanos de Estados Unidos o la seguridad nacional de ese país, la política exterior o la economía estadounidenses. Para algunos, esta designación da luz verde para la injerencia directa de Estados Unidos en México, incluidos funcionarios actuales del gobierno de ese país como Elon Musk, que en su red social, X, consideró que ahora Estados Unidos puede empezar a bombardear territorio extranjero. Citó la orden para designar a estas organizaciones como terroristas, publicando que, y lo cito yo a él, significa que son elegibles para ataques con drones, según Elon Musk. Repito, no solamente es el hombre más rico del mundo, dueño de esta red social, sino que es un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Pero ¿cuáles son las implicaciones reales, más allá de lo que diga Elon Musk? De entrada, los 6 cárteles mexicanos designados están al nivel de grupos como el Estado Islámico, Al-Qaeda, Hamas o Sendero Luminoso de Perú. Las medidas que según el Departamento de Estado son aplicables van desde deportaciones inmediatas de personas relacionadas con los grupos, sanciones económicas y congelamiento de cuentas. Y aunque se ha especulado sobre una posible intervención militar, el Departamento de Estado no especifica ninguna medida al respecto, por lo que según expertos esto queda a criterio de la Casa Blanca de Donald Trump, a criterio de Donald Trump. ¿Y a quiénes les aplicarían estas sanciones? A toda empresa o individuo de Estados Unidos o del extranjero que aporte recursos como dinero, armas o sustancias peligrosas a esos grupos ahora considerados como organizaciones terroristas internacionales.
En este contexto, esta tarde, el comandante del Comando Norte, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Gregory Guillotte, se reunió vía remota con el secretario de la Defensa Nacional de México, con Ricardo Trevilla, para discutir la cooperación y aumentar la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos. En un comunicado se informó que acordaron realizar patrullajes coordinados en sus respectivos lados de la frontera. La Sedena en México y el Ejército de Estados Unidos de su lado fronterizo, además de que habrá un mayor intercambio de información y métodos de comunicación inmediata, aclarando que la conversación y los acuerdos alcanzados respetarán la soberanía de cada país. Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió varias veces a la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos, desde los vuelos no tripulados de la CIA, la designación como terroristas de los cárteles y algunas declaraciones de Donald Trump, de quien dijo no tenerle miedo, pues tiene un pueblo que la respalda. Salió en los medios ayer y hoy de estos vuelos de drones, que por cierto, hay que decirlo, viene de una nota del New York Times, que después recupera CNN y otras agencias de noticias internacionales. En primer lugar, no hay nada ilegal. Lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora. Estos vuelos son parte de coordinación aquí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sale la nota en el New York Times? ¿Quién le da esa nota al New York Times? ¿Qué quieren promover con la nota? ¿Por qué tú piensas que salió esa nota en el New York Times? Pues porque quieren vulnerarnos, como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional. ¿Tú no tienes miedo de Trump? No. ¿No? Tengo un pueblo que me respalda. El presidente Trump tiene su manera de expresarse. ¿Cuál va a ser su respuesta de esa cosa? ¿Qué va a hacer si Trump coloca eso en la lista de terroristas? Primero, y es muy importante, porque también nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada. Por supuesto que no. Si ese decreto tiene que ver con acciones extraterritoriales, esas no las aceptamos. Estamos valorando qué cuestiones adicionales para protección de nuestra soberanía. Nosotros no queremos que el fentanilo llegue a ningún lado. No solo no queremos que llegue a Estados Unidos, no queremos que llegue a ningún lado, a ningún joven. No afectan las negociaciones que se están dando en la materia de seguridad y en otros temas. No estamos de acuerdo, lo dije desde que la Casa Blanca sacó su comunicado el 20 de enero. ¿Sí? Hoy el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional son instituciones que sostienen al Estado mexicano. Hoy me dirijo a ustedes con un profundo sentido de respeto y gratitud. Ustedes son los guardianes de nuestra soberanía y los defensores de la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos. Hoy Trump también habló de Sheinbaum. Le agradeció la idea que le dio en la última llamada que tuvieron, cuando al hablar del consumo de drogas, Sheinbaum le contó de la campaña de publicidad con la que se alerta de los riesgos del consumo de sustancias como el fentanilo. Aquí el momento, lo que dijo Trump. We're speaking to the president of Mexico, a very wonderful woman, actually. And I said, we were talking about drugs. You can't let people come through your country and come into the country. You know, I was not that nice, but they understood what I was saying. And she said something that really got me. She said, I said, you're not a big drug taking nation. And she said, no, we are not a consumer. And I said, a consumer, what an interesting word. We're not a consumer nation. We're not a consumer of drugs. I said, what an interesting, and why is that? She said, well, we have very strong family values. I said, but we do too. We do too. She said, plus we advertise a lot. I said, ooh, you mean you advertise about how bad drugs are? Yes, we do. We spend a lot of money on advertising. And I said, unbelievable. That was such a great conversation because we're going to spend hundreds of millions of dollars advertising how bad drugs are so that kids don't use them, that they chew up your brain, they destroy your teeth, your skin, your everything. And I thanked her for that. You know, I make so many calls and I never learn anything from anybody.
Enrique Peret está aquí en México. Enrique, bienvenido. Alejandro, mil gracias por tenerme acá. Mientras ocurre esto en Estados Unidos, pero los discursos también desde acá, ¿no? Se contraponen frente a lo que Estados Unidos está mostrando, ¿no? Ya se cumple mañana, el primer mes de Donald Trump. Desafíos en seguridad, como ya lo vemos, ¿no? La cooperación, la colaboración que se destaca, el tema de los cárteles, y todo tendrá que ver también con los aranceles que están ahí suspendidos, pero que la fecha sigue tentativa, ¿no? Bueno, hay dos fechas, digamos, para los aranceles. En la parte más comercial, económica, está la fecha de marzo y luego está la fecha de abril para todos aquellos análisis que el presidente Donald Trump le mandó a USTR y a Comercio y a otras instancias para múltiples análisis. Pero sí creo, Alejandro, creo que el día de hoy o esta designación y mañana verlo en este registro federal, creo que es un día que vamos a recordar por muchos años si esta designación permanece, que no veo por qué después Donald Trump se fuera a retractar, digamos. Incluso me parece que es un día muchísimo más importante, digamos, que la imposición de aranceles o cualquier otra cosa. Los aranceles podemos medir el efecto, se puede medir el impacto económico en el corto, mediano, largo plazo, puedes hacer un análisis mucho más claro. Aquí me parece que todavía no alcanzamos a percibir a qué grado nos puede afectar en un futuro nuevas generaciones. Te pongo un ejemplo, o sea, creo que ninguno de nosotros al escuchar crimen organizado lo asemeja con terrorismo. O sea, terrorismo lo hemos cultivado, digamos, lo hemos pensado en nuestra cultura, en la cultura americana también, como algo radical, ideológico, religioso, que está buscando un cambio incluso político, etcétera. Acá a lo mejor los cárteles no están en ese idealismo o en esa ideología, en un cambio religioso extremo, sino más están buscando a lo mejor hacer dinero, básicamente. Y ponerlos en ese contexto me parece que es un cambio de paradigma muy fuerte. No digo que no se necesita, o sea, creo que estamos viendo una intención en muchos sentidos y lo hemos visto con Donald Trump en otras cosas, como el tema de la Franja de Gaza, lo hemos visto con su approach a Europa, lo hemos visto en su approach con China y con otros países, o sea, haciendo movimientos muy distintos a lo tradicional, saliéndose totalmente de esa caja de pensamiento y haciendo acciones muy relevantes. Pero vaya, pongo yo sobre la mesa, o sea, un país como México con 6 cárteles hoy denominados como terroristas, en donde pues hay una operación en muchas ciudades, en muchos estados, podrá recibir un mundial en el 2026, podrá recibir la misma cantidad de turistas, bajo esa nueva perspectiva. Antes nos preocupaba mucho las alertas rojas del Departamento de Estado diciendo las de viaje, no viajen aquí a los americanos. Bueno, ¿cómo se va a expresar ahora los Estados Unidos ante su población de decir, bueno, pues ahora hay 6 grupos terroristas en México y van a tener que tener sus precauciones? Digo, el gobierno lo va a tener que hacer. Entonces, no alcanzamos a ver esa dimensión de esas consecuencias no intencionadas. Esta frase la traigo mucho porque lo estamos viendo, unintended consequences, ¿no? O sea, lo estamos viendo en todas las acciones que Donald Trump está tomando, desde la desaparición de agencias como USAID, o los aranceles, o su relación con Rusia, Ucrania, o Gaza. Todo eso va a tener consecuencias que a lo mejor no eran la primera intención, pero que se van a dar. Algunas buenas, algunas malas. Y yo creo que todavía no alcanzamos a ver esa repercusión. En esto que dices que no alcanzamos a ver, está por supuesto también vinculado el tema comercial, ¿no? Porque él pone como condición que México haga algo para frenar el tráfico de fentanilo, ocasionado también por estos grupos que ahora serán considerados terroristas. No sabemos cómo lo está midiendo, no sabemos realmente cómo está midiendo. No sabemos cuál es su métrica. Esa, yo siempre me refiero a eso como el canal informal de la negociación, en donde Donald Trump está utilizando los aranceles como una herramienta para conseguir lo que busca de diferentes
países, ¿no? Con Panamá es el canal, con Colombia era que recibiera los aviones de deportados, con México tiene que ver con migración y seguridad, y con Europa tiene que ver con otros temas de cambio climático, inversión en la OTAN, etcétera. Pero luego, bueno, también hay un camino institucional, ¿no? Claro. Estos análisis mucho más profundos, las consultas ciudadanas sobre el USMCA, sobre si ha repercutido, ha funcionado los aranceles contra China, impuestos en la primera administración. Entonces, ese canal institucional me parece que es el que debemos de aprovechar. Creo que qué bueno que hoy está en Washington, Ebrard y Harfuch y todo. Me parece que lo primero que hay que generar en esa mesa de negociación es esa confianza. Y en este tema de la designación de terroristas, me parece que Donald Trump, pues me parece que fue muy estratégico al primero lanzar esa bombita y decir el gobierno mexicano está involucrado y todo, aunque no está ni 100% convencido ni nada, pero eso limita a que después el propio gobierno mexicano saliera no a defender los cárteles, porque eso estamos seguros que no, pero sí a que esta designación no fuera impuesta de manera. Pues te evita eso, ¿no? Lo compromete, ¿no? A que pues no sí, diga nada. Exactamente, porque si no pareciera que vas a estar defendiendo. Entonces, pues se blindó por ahí y bueno, pues vamos a verlo mañana en este registro federal. Bien, lo estaremos comentando contigo como siempre. Muchísimas Alejandro, gracias. Mil gracias. Gracias a Enrique Perret. En Sinaloa, el gobierno federal detuvo al presunto cerebro operativo y financiero de los Chapitos. Se trata de José Ángel Canovio Insunza, alias Güerito. Se encargaba de la planeación de rutas para la distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina a nivel internacional para el grupo que dirige uno de los hijos del Chapo Guzmán, Iván Archibaldo. Su captura se logró durante un fuerte operativo en el fraccionamiento de Las Quintas, una de las colonias más pobladas de Culiacán. Se le aseguraron armas, equipo táctico, drogas y dinero. Después de su captura fue trasladado a la Ciudad de México. En Estados Unidos, el Güerito tiene una acusación por tráfico de cocaína, metanfetamina, fentanilo y marihuana. En esta acusación, que está formulada en la Corte Federal de Illinois, se detalla que sirvió como asesor principal, teniente y jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán, el líder de los Chapitos, que dirigió un grupo armado identificado como Los Chimales. Más al respecto ya en todas las plataformas de Grupo Multimedios. También en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que elementos federales se encuentran apoyando en la desinstalación de cámaras ilegales de vigilancia que han sido o habían sido colocadas por grupos criminales en negocios de Culiacán. La confirmación del gobernador se da un día después de que en redes sociales se difundió este video en el que aparece una mujer llamada Josefina Redondo Félix, quien supuestamente fue amenazada primero por el grupo de los Chapitos para que accediera a poner cámaras de seguridad, pero después la amenazó el grupo de los Mayos para que las quitara. La vida en Sinaloa, pues. Un grupo armado se identificó de La Malliza y me dijeron que no permitiera tener cámaras porque ellos están grabando y eso no es permitido. Y por favor, gente que tenga cámaras y que llegan los chapos y los amedrenten, les entra el miedo, no lo permitan, véanme a mí. De todo este tipo de prácticas estuvo enterado Margarito Flores, pues los conoció a todos esos integrantes del Cártel de Sinaloa. Hoy les presento la tercera y última parte de este serial, en el que en exclusiva dio detalles a mi compañero Ángel Hernández de todo lo que sabe del cártel, del que formó parte, se mantuvo infiltrado para colaborar con autoridades de México y de Estados Unidos. Margarito Flores tiene muchas evidencias contra Ismael El Mayo Zambada y asegura que junto con su gemelo Pedro introdujeron a los hijos mayores de Joaquín El Chapo Guzmán, Jesús Alfredo e Iván Guzmán Salazar en el tráfico de drogas a Estados Unidos, con el primero tras las rejas y los segundos como objetivos prioritarios de la Agenda Binacional de Seguridad. Flores parece una ficha ganadora en manos de las autoridades estadounidenses. Sí, yo pienso que la información que nosotros obtuvimos, que colectamos, esa información sigue siendo válida para hoy o para siempre. No importa los años, no importa que pasen o que viene después, es que uno cuando tiene la evidencia, aunque pasen muchos años, el gobierno nunca se olvida. Esas leyes que quebramos juntas, ¿no? Se tienen que pagar
y la evidencia es para mí fuerte, no más fuerte que la de su propio hijo, claramente, o su hermano, pero caímos en la misma tipo como del Chapo, que tienen que hacer su caso, y claramente hay mucha gente más importante, ¿no? Más claves del cartel que pueden testificar ahora. Flores, quien distribuyó toneladas de cocaína que compró al Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y los hijos de ambos, tendría un gran peso de sentarse ante un gran jurado. Me imagino que por nuestra relación y nuestros negocios de Estados Unidos y la red de distribución que teníamos y las relaciones que teníamos no nomás con el Mayo, pero con Vicente y sus hijos, inclusivamente el Mayito Flaco, yo creo que fuéramos buenos candidatos para testificar. En entrevista con Milenio asegura que él y Pedro distribuyeron los primeros envíos de cocaína de Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Yo y mi hermano fuimos los primeros que les distribuimos las drogas en Estados Unidos para ellos. El Chapo, él mismo me pidió que les enseñara a sus hijos del negocio del narcotráfico, especialmente el negocio en Estados Unidos. Ahorita lo miro y pienso, pues no aprendieron. Para mí nunca eran gente de negocio, eran gente de poder, de fama. Ellos no necesitaban el dinero. Su papá es una de las personas más ricas, yo creo, que puede haber en México. Y narra que hizo lo mismo con los hijos del Mayo Zambada. Yo y mi hermano fuimos los primeros que le vendimos los primeros kilos a los hijos del Chapo y del Mayo. Alfredo, hijo del Chapo, al Mayito Gordo, al Mayito Flaco. Incluso están en mi caso. Nosotros fuimos los primeros que les vendimos. Pues los principios de su carrera en narcotráfico fue con mi hermano y yo, porque los capos pues confiaban en nosotros. Hoy Margarito Flores tiene una nueva identidad e intenta rehacer su vida. Tras entregarse a las autoridades estadounidenses en 2008, Margarito recibió una condena de 14 años, pero solo cumplió 12 por buena conducta, y está obligado a presentarse a testificar o entregar información útil para construir casos criminales en Estados Unidos. Pero aprovecha su experiencia de otras formas. Ofrece cursos como consultor en materia de seguridad, llamados From Kingpin to Educator, o de capo de la droga a educador, dirigidos a cuerpos policiales de varios niveles de gobierno. Estando en prisión, tienes mucho tiempo para pensar qué va a ser lo demás de tu vida. Y yo siempre he sido cristiano para mí. Yo siempre he creído en Dios y tienes tiempo de leer la Biblia y acercarte más. Era bueno que en narcotráfico. Pensé si podía usar lo que sé adentro, lo que está en mi mente, para algo bueno, fuera un gran ejemplo, ¿no? Y no ha sido fácil, pero lo estaba buscando y lo vine encontrando por accidente. Y yo creo que nomás eso es lo que tengo planeado. Pero yo creo que es más un ejemplo, más alguien que pudo en realidad cambiar su vida. Con imágenes de Alejandro Aranda para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Anoche le informé que se acababa de confirmar la desaparición de 8 policías de Teocaltiche, Jalisco. Desaparecieron cuando iban a presentar sus exámenes de control y confianza en Guadalajara. Por la madrugada fueron encontradas 12 bolsas con restos humanos en el municipio de Teocaltiche que podrían pertenecer al menos a 4 personas. Además, se localizó la camioneta en la que se trasladaban los policías. Hasta ahora la Fiscalía de Jalisco no ha confirmado si se trata de los agentes desaparecidos. Lo que sí se ha dado a conocer es la identidad de los oficiales. En pantalla están sus nombres, sus edades, junto con las del chofer que los estaba trasladando al momento de su desaparición. Las primeras investigaciones señalan que la desaparición de estos 8 policías es parte de una disputa entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, los cuales habrían infiltrado las corporaciones de seguridad de al menos 2 municipios de esa zona. Emir Castañeda tiene los detalles. Mi nombre es Ernesto Alonso González, soy comandante de la policía de Teocaltiche. Por ahí las lacras nos obligan a usar la radiofrecuencia para estar en coordinación y nos mandan por delante para los enfrentamientos, para ellos salir libres. Pues no les tengo que más que a los demás que se quieran meter, la neta no vale la pena, ábranse la neta. Esa madre tomo ya vale. Las primeras investigaciones de las autoridades de Jalisco señalan que los policías desaparecidos en Teocaltiche podrían haber estado vinculados con una célula criminal dirigida por Mario González Martínez, alias El Flama, un jefe de plaza del cártel de Sinaloa, quien habría infiltrado la corporación de seguridad en ese municipio. Es muy probable que las 2 policías pudieran estar infiltradas, pero además defendiendo a un grupo delincuencial desde hace varias semanas.
El nombre del Flama apareció en una cartulina abandonada sobre los restos humanos localizados esta madrugada y se le identifica como líder de la estructura criminal del cártel de Sinaloa en los Altos de Jalisco desde hace al menos 10 años. Mi nombre es Miguel Orozco Ramírez. Les digo que Sedena nos enseña a hacer explosivos para los drones y el que se comunica directamente es el director de Seguridad Pública, Ramón Grande, y él mismo tiene línea directa con el teniente Benítez, quien recibe nómina de El Güero o alias 97. Según el gobernador Pablo Lemus, el asesinato de los policías de Teocaltiche está relacionado con el secuestro de la familia del alcalde de Villa Hidalgo, Jaime Cruz Villapando, ocurrido el 4 de febrero y que se habría llevado a cabo para obligarlo a cambiar al director de seguridad. Todo está ligado, todo está encadenado, es una liga de hechos que se dan. Ante estos hechos, hoy policías estatales de Jalisco, apoyados por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, tomaron la seguridad de los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, los cuales se encuentran en la frontera con los estados de Aguascalientes y Zacatecas, hasta donde también se ha extendido la confrontación criminal. Actualmente Jalisco es la entidad con más personas desaparecidas en el país al registrar 14.999 casos desde 1952, según cifras oficiales. Con información de Pablo Núñez y Fátima Briceño, para Milenio Noticias, Emil Castañeda. Hoy siguieron las reacciones por las afiliaciones a Morena del expanista Miguel Ángel Yunes y el expriista Alejandro Murat, que han provocado líos internos. Pues tiene que resolverlo las instancias de Morena. Pues sí hay distintas opiniones. ¿Usted cuál es su cuál es su opinión de estas afiliaciones, presidente? Se lo dejo a la presidenta de Morena. La política, decía el presidente, es principios y eficacia, ¿no? Es un movimiento muy amplio que tiene desde la derecha hasta la izquierda. O sea, fue un parteaguas el momento en que él decide sumarse al movimiento. Yo creo que se debe valorar en sus méritos. Las y los diputados de la bancada Veracruz de Morena rechazamos categóricamente la afiliación del senador Miguel Ángel Yunes a nuestro partido. Así que se los mandamos de regreso al PAN, que ahí donde debe de estar. No voy a descalificar a nadie yo, porque no tendría autoridad. Yo vengo de 4 partidos, imagínense que yo cuestione a los que llegan, pero la decisión es del partido, no me meto. Porque ellos representan lo que combatimos desde la izquierda democrática en Oaxaca. El apellido Murat es sinónimo de corrupción. Ni perdón, ni olvido a todos los atropellos al pueblo de Oaxaca de la familia Murat. Porque la gente tiene memoria y la gente recuerda todos los daños que en este caso han sido ocasionados al estado de Oaxaca. Sobre la elección del Poder Judicial, el Tribunal Electoral aprobó el diseño de las boletas para la elección de jueces de distrito y magistraturas de circuito, a pesar de reconocer que son complejas por el número de candidaturas y las diferentes especialidades que se van a elegir. Por ello, ordenó al INE que emita lineamientos para explicar cómo votar correctamente y así se eviten los errores que llevarían a la anulación del voto, además de apoyar a personas que no saben leer ni escribir para que sean asistidas y que plasmen su voto como exige el diseño. Por cierto, el INE aprobó que mañana arranquen en Talleres Gráficos de México con la impresión de las boletas electorales. Solo serán las de cargos nacionales porque son las que menos quejas tienen en sus listados. Es decir, Suprema Corte, Tribunal de Disciplina y Sala Superior del Tribunal Electoral. En los próximos días estarían las demás boletas imprimiéndose. Hablando del INE, el Instituto rechazó que los candidatos sean identificados con apodos en las boletas. En sesión extraordinaria, el Consejo General señaló que los sobrenombres generarían inequidad en la contienda por estar relacionados con campañas políticas y que se les daría más espacio en la boleta a algunos de estos candidatos. También afirmó que el Senado no previó el registro de los apodos y el INE no puede modificar las listas que recibió. Lo cierto es que había 24 solicitudes de personas candidatas para que en la boleta aparecieran sus supuestos apodos. Por ejemplo, la ministra Lenia Batres, que insiste en que ella es la ministra del pueblo.
Hay otros apodos que aparecen en la lista muy similares. Está el magistrado del pueblo, el abogado del pueblo, el defensor o incluso el juez del pueblo. Otros apodos que destacan en estas solicitudes está el de ángel de la justicia, el defensor popular, el magistrado del cambio, el juzgador de la nación y una que otra ocurrencia más, la jueza de la verdad, dice ahí, o como lo solicitó el aspirante a juez Marco Antonio Rojo, él quería que le pusieran juez de AMLO o juez de la 4T. Él, Marco Rojo, aclaró que no quería utilizar esos apodos, sino que los puso para evidenciar la facilidad con la que alguien se pone un sobrenombre. Mi compañero Moisés Durán platicó con él y esto le dijo. Que la mayoría de las candidaturas controladas por el partido y los comités de evaluación, que son afines al partido en el gobierno, tienen el propósito de publicitarse como personas cercanas al gobierno y justo mi idea es intentar evitar eso, ¿no? Me gustaría que fuera una contienda electoral pareja, en la que no existiera ventajas por tú presumir tu cercanía política. Yo no voy a impugnar el rechazo de los sobrenombres. A mí lo que me gustaría y lo que estoy buscando es que justo nadie de nosotros los utilicemos. En lo que yo no estoy de acuerdo es en la afinidad política que se le están dando a los apodos, ¿no? El sobrenombre es un beneficio para el ciudadano, para identificar al candidato. No es una forma de hacer proselitismo. En San Luis Potosí, donde habrá elección de jueces locales, el Congreso Estatal sacó de la lista de candidatos a un ex policía de investigación. No se habían dado cuenta que era investigado por nexos o presuntos nexos con el cártel Jalisco. Una de sus excompañeras lo exhibió, lo acusó de haber matado a sus hijos. Aquí la historia. Imagínense, tengo datos, pruebas de que él pertenece a ese cártel y era parte del cártel de la ministerial. Por eso mataron a mis hijos. Rosalinda Ábalos, policía de investigación, irrumpió el Congreso de San Luis Potosí para exhibir a Sabá Santiago, aspirante a juez en el proceso de elección del Poder Judicial. Este hombre era agente en la misma corporación y actualmente se le investiga por sus presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación, la misma organización criminal que presuntamente asesinó a los 2 hijos de Rosalinda en noviembre de 2020. Porque él tenía esos nexos con el del cártel, el que ordenó la muerte de mis hijos junto con mis compañeros de la ministerial, ¿sí? Él lo conocía, sabía, a él le dijeron lo que iban a hacer con mis hijos, o sea, como un jefe de un cártel le patrocina un equipo de fútbol, o sea, no puede ser. Rosalinda temía que, si Sabá Santiago se convertía en juez, podría manipular el proceso penal para liberar a los homicidas de sus hijos. No quería verlo como juez en el proceso de mis hijos porque ya di todos sus nexos. O sea, ¿tú crees que nos están metiendo para manipular el procedimiento del homicidio de mis hijos? Rosalinda comenzó a recibir amenazas de muerte contra sus hijos tras descubrir y denunciar ante sus superiores que varios de sus compañeros estaban coludidos con cárteles criminales. Lamentablemente, la amenaza se cumplió. Si no entiendes, te vamos a matar a tu hija. Y si no, a tu hijo. Si no, te los vamos a venir a dejar despedazados a la puerta de tu casa. Atentamente, Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando llegué a mi casa encontré a mis hijos muertos. La carpeta de investigación por presuntos vínculos con el narco contra Sabá Santiago se abrió en 2021. Luego de la denuncia pública de Rosalinda, el Congreso de San Luis Potosí determinó excluirlo de la lista de aspirantes a jueces. Que ellos se habían dado cuenta que no era idónea, que por lo que yo había denunciado en parte, pero aparte también porque checaron bien que no reunía los requisitos constitucionales, como es el de los más de 5 años de experiencia litigando. Por el asesinato de los hijos de Rosalinda, hay 4 policías ministeriales detenidos y otros 5 más por sus vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Milenio Noticias. Miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio. Sofía, bienvenida. Buenas noches, Alejandro. ¿Cuántas cosas pasaron hoy? Y entre otras, el Banco de México dio su informe trimestral, lo cual no es menor porque hemos venido viendo una desaceleración económica en los últimos meses y sí, ya se tradujo en efecto en una estimación mucho menor, prácticamente de la mitad para este año por parte del Banco de México en su cuarto informe trimestral.
de cierre del año pasado. Es decir, para este año se espera un crecimiento de 0.6%. Eso se acerca, alentador, ¿no? Nada alentador. Eso se acerca mucho más a los más pesimistas del mercado. Aquí podemos ver en pantalla del lado derecho, la columna hasta arriba, cómo se espera que el crecimiento de 2025 haya pasado del 1.2% en el informe trimestral previo en 2025 a 0.6%, te digo, prácticamente en la mitad. Sí. Ciertamente el crecimiento en 2026 se mantiene, pero pues empiezas en una base más baja, es decir, creces menos, pues tienes más chance de mover. Sin embargo, pues pareciera que los factores externos e internos no solo van a afectar el crecimiento de corto, sino también de mediano plazo. Primero que nada, detectaron pues un ambiente de incertidumbre de factores externos, aunque fueron muy insistentes, la gobernadora muy insistente en decir que no era el mayor riesgo detectado. Pues prácticamente de los 6 riesgos que identificaron para el crecimiento, 4 tenían que ver con todas estas notas que diste al principio, entre otras cosas el ambiente de incertidumbre, por supuesto por los cárteles denominados terroristas, el dinamismo de Estados Unidos que será menor al esperado según se prevé, mayor volatilidad en el tipo de cambio, escalamiento por supuesto de conflictos geopolíticos y por lo tanto menor comercio internacional, ahí son 4 externos y 2 riesgos internos, el menor gasto público y fenómenos meteorológicos. Pero bueno, entre otras cosas, creo que importante es también destacar que hicieron mucho énfasis, la gobernadora hizo mucho énfasis en que la inflación ha bajado, que se ha mantenido una trayectoria descendente y que, bueno, pues la actividad económica débil permite que vaya a haber más recortes este año, siempre y cuando pues se vayan tomando decisiones una a una. Finalmente, existen mecanismos también para detectar, y aquí fue muy enfática, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Sí se abordó de manera muy frontal, habló del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, con normas estrictas, con supervisión de CNBV. Por supuesto, también abordó el tema de las remesas y dijo que había mucha supervisión de ida y vuelta en Estados Unidos y en México. Y finalmente preocupa al Banco de México la fragilidad de la inversión, y esto sí es algo nuevo, porque habló de falta de Estado de Derecho y de baja productividad, 2 elementos que directamente se traducen en una reforma al Poder Judicial, unas elecciones que pueden generar muchísima incertidumbre, totalmente, y la baja productividad derivada justamente de este mal ambiente de inversión, porque sabemos que, por ejemplo, la inversión extranjera directa, la mitad, más de la mitad, se va a manufacturas, y las manufacturas son este sector que prácticamente lleva año y medio estancado y que no está creciendo. Bien, pues estaremos por supuesto revisando esto ya en lo que sigue del año, pero aquí en lo que pronostica Banco de México en este reporte. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Gracias a Sofía Ramírez Aguilar. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró esta mañana que el presidente Trump vive en la desinformación y que está ayudando a Vladimir Putin de Rusia a salir del aislamiento. Tras ello, Trump se le fue con todo. En una publicación en redes lo llamó comediante, afirmó que convenció a Estados Unidos de gastar millones de dólares para la guerra que sin ellos, dijo, nunca podrá resolver. Lo llamó dictador sin elecciones y le recomendó moverse rápido o no le quedará ningún país. Así, Trump a Zelensky. Finalmente aseguró que está negociando con éxito el fin de esa guerra y no quedó ahí. Por la tarde Trump siguió con el mismo discurso. Así lo dijo. Think of it, a modestly successful comedian. The United States has spent $200 billion more than Europe, and Europe's money is guaranteed. And we had a deal based on rare earth and things, but they broke that deal. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Well, he's very upset that he wasn't invited. He could have come if he wanted. He's been working for 3 years. There's never been even meetings or phone calls to stop this war. Antes tuvo reacciones como la de su ex vicepresidente Mike Pence. En su cuenta de X le dijo a Trump que Ucrania no inició la guerra, sino Rusia. Añadió que el camino hacia la paz se construye con la verdad. También el presidente chileno Gabriel Boric calificó como inaceptable lo que está haciendo Trump. La realidad es que Zelensky no es un dictador. Sí fue electo democráticamente, pero la ley marcial vigente en Ucrania desde que comenzó esta invasión de Rusia en 2022 no permite que haya nuevas elecciones. Trump debe visitar Ucrania para entender lo que realmente pasó, si es que no se ha enterado. Vería, por ejemplo, lo que los niños tienen que hacer cuando suena la alarma antiaérea por los ataques rusos. Se tienen que refugiar ahí en un búnker en el que estuvimos, en el sótano de una escuela, donde les enseñan las precauciones que deben tener con objetos que pueden resultar explosivos. Conocería las historias de vida truncada como de estas jóvenes Yula, Masha, Aira y Carolina, que han salido y regresado de su país en estos años, dejando en pausa sueños profesionales y personales, y escucharía relatos como los de Volodymyr,
de cómo los rusos invadieron y destruyeron Bucha hace 3 años, o el de la familia Chevotareus, que abandonó su casa en Lugansk cuando un misil ruso destruyó el departamento de arriba. Ucrania se está defendiendo de las agresiones de Rusia. No inició ninguna guerra. Pausa. Volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. A Gil no se le caerá de la memoria el nombre de Miguel Ángel Yunes. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, y su homólogo, como suele decirse, de Oaxaca, Salomón Jara, pusieron el grito en el cielo por la afiliación de Yunes Márquez a Morena. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, desestimó el énfasis de sus compañeros de ruta y en entrevista con medios de comunicación, previo al inicio de sesión del Pleno Senatorial, Noroña defendió la inclusión de Yunes en el partido oficialista y aseguró que su llegada a Morena fue determinante para aprobar recientes reformas constitucionales en la Cámara Alta. Dijo Fernández Noroña: sin ese voto no habría salido la reforma para la elección de jueces y las 14 reformas constitucionales. Qué bueno que Noroña nos informe para qué sirvió el voto de Yunes, que desapareció, apareció y desapareció y apareció como de un sombrero de mago. El legislador de legisladores reconoció que la incorporación de perfiles con trayectorias políticas distintas puede generar debate, pero descartó que esto represente un riesgo de fractura en la bancada morenista. Desde luego que no, cada quien tiene que hacerse cargo de su trayectoria. Fernández Noroña rechazó que sea su papel convencer a Rocío Nale o a otros actores dentro del partido para aceptar la afiliación de Yunes. No voy a convencer a nadie. A mí me parece que cada quien tiene su punto de vista y santas Pascuas. Noroña se ha transformado. De ser un cadenero de callejón, se ha convertido en un rufián republicano. Todo es muy raro, caracho. Como diría Juan Ruiz de Alarcón, no hay enemigo peor que el que trae rostro de amigo. Información de última hora. Me enlazo con Manuel Aceves. Distintos operativos en Culiacán. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, en el sector Tierra Blanca, en estos momentos al norte de Culiacán, elementos militares realizan un operativo tanto aéreo como terrestre, ya cerca de 3 horas sobrevolando una aeronave en ciertos puntos, y los efectivos irrumpieron en una vivienda en la que se encontraba supuestamente un objetivo prioritario, una pieza clave presuntamente del cártel de Sinaloa. Sin embargo, se ha dicho, ha trascendido por fuentes confiables que logró escapar a través de un túnel dentro de una propiedad. Hasta el momento la información oficial sobre estos operativos se mantiene hermética, pero la presencia de fuerzas federales en la zona sigue activa, bastante presencia en estos momentos, Alejandro. Es el reporte de Sinaloa. Perfecto, cualquier actualización con mi compañera Paola Barqueta a las 11 de la noche. Gracias, Manuel, gracias a ustedes. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.